hermanos, Dios les continúe bendiciendo, porque ustedes están más que bendecidos, ¿verdad? Bendiga a la persona que está a su lado, dele un saludo, dele una bendición. No podemos dejar de bendecirnos los unos a los otros. Gloria a Dios que nos da la oportunidad de poder estar en esta mañana aquí dándole las primicias al Señor en este día, ¿verdad? Es un privilegio, es una virtud que Dios nos da de empezar la semana con buen pie y por donde es, poniéndole todo en las manos del Señor, sacrificando quizás un poco más de sueño, de descanso, quizás de poder hacer algunas cosas en el hogar, pero aquí estamos. Esos sacrificios al Señor les agrada. Y el sacrificio tiene que ver con una renuncia voluntaria, ¿verdad? Que nos trae un beneficio, no solamente a nosotros, sino un beneficio a otra persona. Y sabemos que cuando nos congregamos y dice su palabra que estamos juntos y en armonía, allí entonces Él envía su bendición y su vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y quisiera compartir con ustedes una palabra que creo que es muy propicia para estos días, pero es necesario, como todas las cosas, que nosotros entendamos lo que es la raíz de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos. Muchas de las cosas las hacemos, algunas personas las hacen de manera mecánica, porque quizás la tradición lo hace de tal o cual manera. Muchas cosas nosotros realizamos y muchas veces no nos preguntamos el por qué las hacemos. Entonces es importante que todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros entendamos y que practiquemos como nuestra vida devocional en el Señor y como iglesia, es necesario que entendamos cuál es la raíz, de dónde viene y por qué tiene eso un propósito en nuestras vidas. Como ustedes ya saben, la mayoría en estos días, ¿qué es lo que la gente celebra? La Semana Santa. Y la gente dice, esta es la Semana Santa. Pero quizás esa Semana Santa no tiene mucho que ver el nombre con lo que la gente hace, ¿verdad? Hace cosas totalmente distintas a lo que la semana demanda. Pero nosotros hemos creído y hemos practicado y hemos visto en la palabra de Dios que Dios no es un Dios que bendice solamente un día, ni una semana, sino que todos nuestros días pueden ser bendecidos en el Señor. Son benditos en el Señor. Por lo tanto, nosotros no tenemos una Semana Santa. Nosotros tenemos toda una vida santa delante del Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y en este día muchas personas están celebrando la resurrección de Cristo. Pero fíjense, me llama la atención también que aún cuando están celebrando la resurrección de Cristo, todavía tienen a Jesucristo en el madero. Todavía tienen a Jesucristo en la cruz. Yo sé que hay muchas personas nuevas en la congregación, otros que se están iniciando. Y es necesario también que nosotros entendamos lo que es el sacrificio de Jesucristo, no como nos lo han contado. No como lo hemos visto en la televisión, no como lo hemos visto en La Pasión de Cristo, de Mel Gibson o cualquier otro tipo de ilustración, sino que a través de la palabra de Dios nosotros podamos entender no solamente esa pasión de Jesucristo, por qué lo hizo, sino el poder que implica su resurrección y también de que Él esté no solamente resucitado, sino elevado a la posición más alta. Por eso se dice la misma palabra que se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Y dice que Él está en nivel de autoridad, conquistado en la cruz del Calvario y por el poder de la resurrección, está a la derecha del Padre. Está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Él no esté en la tierra, está a través de su espíritu, pero su poder, así no esté manifiesto aquí en la tierra de manera corpórea, su poder está vigente para cada uno de nosotros porque Él intercede por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Esa es la gloriosa obra de Jesucristo que no ha terminado ni va a terminar. Por eso dice, su reino no tendrá fin. El reino de Jesucristo no son como los reinos monárquicos. Muere el rey y sabe, es cambiado, sustituido por otro. Este es el rey cuyo reinado no tiene fin. Y quisiera ser un poco teológica y rogando al Señor que usted no se fastidie en esta mañana, porque a veces no nos gusta la teología, ¿verdad? Nos gusta a veces ese tipo de mensaje donde de alguna manera se mueve un poco de nuestras emociones, pero como les he dicho siempre, yo no vine aquí a moverle las emociones.
Yo vine a que usted y yo podamos caminar en convicción. Y la convicción es la que nos permite estar firme en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia, y que nuestra fe no sea movida. Así que dígale al que está a su lado, eso es contigo. Y fíjense, muchos versículos en la Biblia señalan la necesidad. Usted ve lo que es el Antiguo Testamento, porque a veces creemos que se habla solamente de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero si nosotros revisamos las palabras proféticas del Antiguo Testamento, allí nosotros nos podemos ver la necesidad que tenía la humanidad acerca de la muerte de Jesús. De que Jesús viniera a morir por la humanidad, por cada uno de nosotros. ¿A fin de qué? De que el hombre pudiera ser perdonado de todos sus pecados. Como para la mayoría de nosotros es sabido, si usted va un poco a lo que es el origen de la existencia, usted ve también que el Señor puso a una pareja, a la pareja inicial de este mundo, lo que dicen nuestros primeros padres. Los puso en el jardín y les dio unas especificaciones bastante claras. Les he dicho siempre que Dios no habla de manera ambigua, Dios habla de manera clara. Somos nosotros los que nos hacemos muchas veces los desentendidos, ¿verdad? Acerca de lo que Dios dice. Y le dijo, no comas de este fruto. Ellos no tenían necesidad de ese fruto. ¿Por qué? Porque usted ve que ellos estaban provistos de todas las cosas. No tenían necesidad de nada. Eso no representaba una necesidad legítima en sus vidas, el poder comer de ese fruto. ¿Me explico? Entonces, pero Dios les dice, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que también pone límites, Él da norma para que nosotros la podamos seguir. Dios no creó esa primera pareja autómatas como no nos ha creado a nosotros de manera autómata. ¿Y cómo nosotros expresamos el amor? ¿Cómo se expresa el verdadero amor? De manera voluntaria. Entonces, cuando nosotros expresamos ese amor de manera voluntaria, eso también nos lleva a tener un respeto hacia la persona. Tener también actos de sacrificio hacia la persona. Y una cantidad de, quizás de manifestaciones que sustentan lo que es ese poder del amor. Entonces, Dios puso a este hombre y a esta mujer ahí. Dice la palabra de Dios que ellos pecaron, les estoy haciendo el cuento corto. Ellos pecaron y dice que desde ese mismo momento, ¿sabe? Esa desobediencia, ese pecado rompió la relación del hombre con Dios. Es decir, rompió la comunión. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre quedó separado de Dios y entró ese pecado original al hombre que ya estaba subyacente en las mismas entrañas de Satanás, que fue quien sedujo a la mujer y al hombre de una manera sugestiva. ¿Para qué? Para que ellos desobedecieran o desmeritaran lo que Dios había dicho a sus vidas. Vemos que la tentación, ¿verdad? Aunque es como el enfrentamiento de dos personas, una voluntad y otra que sugestiona, vemos que también es una iniciativa que toma el hombre de decidir pecar, ceder o no. La tentación. Y la mujer decidió hacerlo. Y el hombre también. Y nosotros vemos la consecuencia de eso porque Dios dejó muchas pautas claras. Él les dijo, el día que ustedes coman de este fruto, ustedes van a morir. Y no solamente hablaba de una muerte física, sino también hablaba de una muerte espiritual. Y la muerte espiritual significa separación del hombre con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunión entre el hombre y Dios fue rota de una manera absoluta. Pero Dios es un Dios de amor. Y Dios es un Dios de misericordia. Y sabes, aunque muchas veces nosotros como Adán y Eva, quizás no en el mismo escenario ni de la misma manera, le fallamos de muchas maneras, el amor de Dios se permanece intacto con cada uno de nosotros. Aborrece y se entristece muchas veces por las cosas que nosotros hacemos, porque atentan no en contra de Él, porque Él es Dios, sino que atentan en contra de nuestra integridad, de nuestra familia, del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso Dios se entristece y Él aborrece el pecado porque sabe lo que puede hacer en nuestra vida, sabe cuál es el origen del pecado, Satanás, ese ser que se rebeló contra Dios, que no quiere nada contra lo que es la creación de Dios, nada bueno. Y Él sabe lo que hace el pecado en nuestras vidas, pero nos ama a nosotros de una manera entrañable. Por eso nosotros podemos ver que desde el principio, ¿verdad? Desde el mismo Dios cuando da la sentencia a la serpiente, que era un prototipo de Satanás, ¿qué le dice Él a la serpiente? Tú le herirás en el calcañar y la simiente te herirá en la cabeza. Estaba hablando de un plan que iba a ser levantado con el propósito de que ese linaje, ¿verdad?, fuese restaurado.
por el Mesías Redentor. Entonces nosotros vemos en el Antiguo Testamento, si usted lo lee, ve la necesidad de que el hombre se vuelva a Dios, de que esa comunicación sea restaurada. Y yo le voy a leer algunos versículos, los que están anotando pueden hacerlo, para ir de una manera más rápida. No sé si estoy hablando muy rápido. Está bien, ¿verdad? Me están entendiendo. Muy bien, ustedes son muy inteligentes. Y dice en Mateo 16:21, fíjese acerca de la necesidad de perdonar el pecado del hombre. Estoy hablando de Dios. Y otorgar al hombre salvación, porque el hombre había perdido la salvación. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario. Repita conmigo, necesario. Estoy hablando acerca de la necesidad que Dios vio de que viniera el Redentor. Para que esa relación del hombre con Dios fuese restaurada, el hombre fuese perdonado y fuese salvo. Y dice de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y muerto y resucitar al tercer día. Y luego en Lucas 24:7, les estoy dejando una plataforma para que usted pueda entender que es algo totalmente bíblico, dice: escucha el testimonio de los ángeles en la tumba vacía, diciendo, escuché, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Allí habla acerca de la necesidad y en Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, el Antiguo Testamento, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Entonces nosotros podemos ver que esto obedecía a un plan maestro, un plan divino de Dios para traer restauración al mundo pecador. Ahora, la única base sobre la cual un Dios totalmente santo, escuche bien, podía perdonar el pecado de la humanidad era que su propio Hijo llevase el peso del pecado sobre su humanidad. Porque nosotros sabemos, y adelantándome un poco, que Jesucristo vino a la tierra. Y Él caminó así como nosotros aquí en esta tierra, pero Él fue sin pecado. Él fue tentado, pero sin pecado. Él pasó por cada una de las situaciones que nosotros podemos pasar. Y dice la palabra que Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque aunque era Dios, era también todo hombre. Y era la única persona que calificaba para ofrecerse como sacrificio. Porque ¿qué decía la ley con relación al pecado? El hombre era pecador. Y la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y decía también, la paga del pecado de toda persona debe ser la muerte. Es decir, que la muerte era totalmente legítima para toda la humanidad que estaba en pecado. Pero Dios, que es un Dios misericordioso, ¿sabe? Él en los tiempos antiguos, antes que viniera Jesucristo, Él impuso de alguna manera satisfactoria para el hombre un sistema sacrificial. El hombre sacrificaba animales. ¿Y qué hacía con la sangre? Dice que la rociaban en el altar. ¿Por qué? Porque decía la ley, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Y era una manera de cumplir la ley de esta manera y que la culpa del hombre fuese expiada. De eso les voy a hablar un poquito más adelante, mediante el Señor me lo permita. Ahora, usted puede ver, y ese sacrificio que se ofrecía delante del Señor tenía que ser perfecto. Si era un cordero, no tenía que tener manchas, no tenía que estar tuerto, no tenía que estar cojo, tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque si el sacrificio, el animal ofrecido para la expiación de la culpa y del pecado tenía defecto, el sacrificio no era acepto. Y la persona seguía siendo pecadora. Ahora, usted puede ver que nadie en este mundo calificaba, ni calificará para hacer ese sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque cada una de las personas en este mundo, incluyendo los descendientes de Adán y Eva, que les expliqué en una oportunidad, ¿de dónde vienen? De la línea del pecado. Porque cada uno de nosotros viene de esa descendencia adámica. ¿Qué quiere decir eso? Que en el hombre, en todo hombre,
y mujer que nace en este mundo, viene esa línea de pecado, esa línea de iniquidad, porque viene heredada de nuestros primeros padres. Por eso Jesucristo no fue concebido por hombre. Por eso Jesucristo, si quiere sáquenlo un momentico para que se quede tranquilo. Por eso Jesucristo no fue concebido por hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo y puesto en el vientre de María. ¿Para qué? Para que no trajera el ADN de iniquidad y de pecado del hombre. Por eso es que Jesús es sin pecado. No solamente por su línea genética, no solamente por su línea de herencia, sino porque no cometió pecado jamás. Por eso era el único que podía calificar para ofrecerse, como dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre, como cordero sacrificial a favor de cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Jesucristo no solamente, o Jesucristo no perdona. Escuche bien y quiero que lo entienda. Jesucristo no solamente puede perdonar en base al arrepentimiento del pecador. Dios solamente no nos perdona porque Él nos ama. Él nos perdona. ¿Sabes por qué? Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio, aun cuando el hombre se arrepintiere, ese arrepentimiento no podría ser legítimo. ¿Sí me explico? Entonces, ese arrepentimiento del hombre es aceptado por Dios, es por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aún no somos salvos porque Dios nos ama mucho o porque Él ama a la humanidad, porque la creó. Somos salvos a través de Jesucristo y Dios manifestó su amor hacia nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Yo no sé si usted entiende eso. Fue su amor que causó que Él diera a su Hijo por cada uno de nosotros. Y mis hermanos, yo quiero decirte en esta mañana, entre muchas cosas, que esa es la base de nuestra doctrina. Eso es la base en lo que nosotros creemos. Y lamentablemente a veces nos olvidamos acerca de eso, pero hay un poder en que usted pueda entender esto. Hay un poder en usted y en mí de revelación, de conocimiento de la palabra, en que usted y yo podamos entender esto. Muchos cristianos, por no entenderlo, todavía están lidiando con la culpa, todavía están lidiando con la vergüenza, todavía están lidiando con muchas cosas que ya Jesucristo pagó y quitó de medio de nosotros y de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado de la muerte de Cristo? El pecado del hombre era tan grande y la santidad de Dios tan pura que era necesario que se hiciese un sacrificio para que esta comunión, como les decía inicialmente, fuese restaurada. ¿Sabe? Sin la sangre de Jesucristo, nosotros no pudiéramos acercarnos a Dios. Y nosotros nos acercamos a Dios no porque nosotros seamos buenos, no porque tengamos una posición en una iglesia, no porque usted venga domingo a la iglesia, o porque usted dé sus diezmos, o porque usted dé sus ofrendas. Nosotros podemos acercarnos a Dios e incluso decirle Abba Padre, y dice su palabra, y tener socorro oportuno. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca llega tarde al ruego de sus hijos. ¿Por qué? No por nuestros méritos, sino porque el Padre nos ve cubierto con la sangre del Cordero. Por eso nosotros somos aceptos. Por eso dice en el libro de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Cada uno de nosotros. Amén. Y fíjense, el sacrificio de Jesucristo satisfizo toda necesidad en la vida del hombre. No solamente la necesidad espiritual de acercarnos a Dios y que nuestra comunión con el Señor fuese restaurada, sino que Dios también, como nuestro Padre, satisface cualquier necesidad que nosotros tengamos. Y eso nos deja ver a nuestro Padre como un Dios totalmente completo en cuanto a todas las cosas que Él nos puede proveer.
Porque Dios no solamente ha traído salvación a nuestra vida, sino que a través del sacrificio de Jesús también puede sanar nuestras heridas. También puede sanar nuestro cuerpo. A través de Jesús, que abrió el camino para cada uno de nosotros, nosotros podemos tener el favor del Padre sobre nuestra vida, no solamente para proveernos y poder decir, Él es mi pastor, nada me faltará, sino que Él también hace frente ante nuestros enemigos. Eso es poderoso. Todo eso Jesucristo lo conquistó por cada uno de nosotros. Antes no éramos merecedores de eso, porque estábamos ajenos de la vida de Dios. Estábamos expuestos a la ira de Dios, porque a veces las personas le preguntamos y le decimos, ¿de qué te ha librado el Señor? Y la gente dice, me ha librado del infierno. ¿Sabes? Indudablemente nos ha librado del infierno también. Pero dice la palabra de Dios que el Señor a través de Jesucristo nos ha librado de la ira venidera. Porque antes nosotros éramos hijos de ira y la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas porque estábamos ajenos a la vida de Dios. Pero gloria a Dios que a través de Jesucristo esa ira de Dios ya no es contra sus hijos, sino con todo aquel que hace y practica la iniquidad. Y es necesario también que entendamos ese lado acerca de Dios. Cristo satisfizo todo lo requerido, todo lo necesario que un Dios justo tenía para cada uno de nosotros. Y sabes, nosotros podemos ver, y eso es con usted también, que quizás está recién caminando en el Señor, que ninguna persona, ningún hombre, llámese hombre en cualquier jerarquía que tenga, llámese diablo, llámese ángel, nadie, ningún nombre puede satisfacer lo que Jesucristo satisface. Por eso el Señor dice su palabra a través de los labios de Pablo, si algún otro viene predicando otro evangelio, que sea anatema, que sea maldito, porque no hay otro nombre dado a los hombres aquí en quien nosotros podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Dele un aplauso al Eterno. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios de lo que es la muerte de Jesucristo? Y se los dije en una oportunidad. Jesucristo es el único sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Vicario. Y sonará como un término como católico, ¿verdad? Pero ¿sabe? Es lo que significa sustituto. Jesucristo fue el sustituto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros debíamos llevar, lo llevó Él en la cruz. Él llevó el peso de nuestro pecado. Él llevó el peso de nuestra maldad a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y yo buscaba lo que era la palabra sacrificio. Y sabes, me encontré con algo poderoso y tan lleno de amor a través de Jesús. Porque dice que un sacrificio es una ofrenda. Pero sabes, en este sentido Jesucristo se dio como sacrificio, como ofrenda voluntaria. A Él el Padre no lo manipuló ni lo sugestionó para que Él viniera a ofrecerse por cada uno de nosotros como sacrificio perfecto para ser aceptado. Sino que Él voluntariamente renunció a todo su nombre y todo su esplendor en los cielos para venir a habitar en medio de nosotros. Y dice que un sacrificio es la renuncia voluntaria que alguien se impone. Es decir, usted y yo decidimos cuando hacemos un sacrificio por una persona o hacia alguien. Dice que es algo voluntario para beneficiarse, para beneficiar no a la persona que lo hace, sino para beneficiar al otro. Entonces, si usted entiende lo que es el sacrificio, usted puede entender que Jesucristo se despojó de todo su esplendor y se dio voluntariamente para cada uno de nosotros. Él no tenía por qué padecer. ¿Por qué vivir de esa manera? Pero lo hizo voluntariamente para que nosotros, a través de lo que Él renunciara, nosotros ganáramos. Que a través del rechazo que Él sufrió, nosotros seamos aceptados ahora en el Señor. Que a través de lo que Él llevó en la cruz del Calvario, todo azote y todo su cuerpo que fue molido en la cruz, dice que llevó toda enfermedad. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos sanos. ¿Sabe? Él llevó toda cautividad y toda maldición en la cruz, porque dice, maldito todo aquel que es muerto en un madero, para que nosotros hoy podamos ser libres. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios camina como que si tuviera todavía
todavía en cautividad? ¿Por qué el pueblo de Dios todavía cree que no hay solución para una enfermedad? ¿Por qué cree que el pueblo de Dios, que en medio de tu soledad no hay nadie que te sustente? Si Jesucristo lo dio todo para que nosotros tuviéramos completamente todo en la vida. Amén. Entonces es necesario que nosotros entendamos lo que es el sacrificio de Dios. Ahora, la palabra vicario, fíjense, como Él se muestra en la cruz, quiere decir sustituto, uno que tome el lugar de otro. Jesucristo tomó nuestro lugar en cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:14, a los que están anotando, quien llevó Él mismo nuestros pecados. ¿De quién está hablando? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? No para hacer un show o para que la gente dijera cuán bueno era Él. Dice, para que nosotros, diga, para que yo. Sigue diciendo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y si vivimos en la justicia, ¿qué quiere decir? Que hemos sido justificados y el que es justificado no es apartado por Dios. Gloria a Dios. Y fíjese, eso tiene que ver con lo que es nuestra identidad. Entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, eso nos eleva en una posición grande de poder entender nuestra identidad, que usted ni yo somos cualquier persona. Usted y yo, ¿sabes? Valemos el precio de sacrificio voluntario de Jesucristo en la cruz del Calvario. Valemos cada gota que Él derramó de sangre por cada uno de nosotros. Valemos esa piel que fue allí triturada, desmenuzada, para que hoy nosotros podamos tener vida. ¿Y a qué nos quiere llevar el enemigo muchas veces? A una posición de derrota. Nos quiere llevar quizás para que nosotros saquemos cuenta y digamos, no, yo no le soy importante a Dios. Dios se olvidó de mí. Dios esto, Dios es lo otro. Pero si usted entiende el sacrificio de Jesús, usted puede entender también cuánto Dios le ama a usted. Amén. ¿Usted está dispuesto de dar un hijo suyo para salvar a otro? Yo no lo haría. Y yo sé que usted tampoco. No sé cuál será su nivel de sacrificio. Pero yo en particular no lo haría. ¿Sabes por qué? Amamos a nuestros hijos. Y dice que Dios dio a su unigénito. ¿Y sabes lo que quiere decir unigénito? Único en su género. Por eso por encima de Jesucristo no hay nadie más. No ha sido dado a nadie un nombre que sea como el nombre de Jesucristo. No importa a la posición que los mismos hombres eleven a otros y los pongan en la estatura de Dios con D minúscula. El único nombre que está por encima de todo nombre es el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y sabes, en esta sustitución, Él como vicario, Él no llevó sus propios pecados, porque Él no tuvo pecados. Él llevó los pecados de cada uno de nosotros. Jesucristo tomó nuestro lugar, el lugar que nos merecíamos nosotros. Y no solamente eso, sino que Él asumió nuestra culpa. Por eso que dice que el acta de los decretos, lo que te acusaba a ti y a mí, todos los errores y pecados que nosotros cometimos en un pasado, todo eso que nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, todas nuestras malas decisiones, todo lo que vivimos ajenos a la vida de Dios, dice que Jesucristo lo clavó en la cruz del Calvario. Lo clavó, es decir, lo anuló, está totalmente anulado. Y no importa las veces que Satanás te lo recuerde tu pasado, tú le puedes recordar el futuro de Él y el futuro que nosotros tenemos en el Señor. No solamente nuestro futuro, sino nuestro presente en el Señor. Porque dice su palabra, si alguno, como usted y yo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, tiempo presente, continuo, eterno. Todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Pero somos nosotros los que decidimos creer o no creer a lo que Dios nos está diciendo. Y dice en Juan 10, 17, 18, se los leo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, la resurrección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, un sacrificio voluntario. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
¿Por qué? Porque Él sufrió voluntariamente esa posición por cada uno de nosotros. Por eso, el único vicario que existe, ¿quién es? ¿El Papa? El único vicario es Jesucristo, porque Él es el único sustituto. Dele un aplauso al Señor. Más nadie merece ese nombre. Esos son los beneficios de su muerte. Segundo, los beneficios de su muerte es una expiación. Y sabe, la palabra expiación literalmente significa encubrimiento. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos que cuando las personas llevaban los animales, la sangre era rociada. Había el arca del pacto o de la alianza, que era donde literalmente se posaba la presencia de Dios. Si usted ha leído algo sobre eso. Porque anteriormente, ¿sabes? Era un sacerdote solamente que iba a la presencia de Dios, solamente uno. Y Dios hablaba a ese sacerdote. Y ese sacerdote le comunicaba al pueblo la palabra de Dios. Solamente él podía ir delante de la presencia de Dios. Tenía que santificarse. Y ¿sabes? Si ese sacerdote no se santificaba como Dios lo requería, ese sacerdote podía morir en la misma presencia de Dios Santo. Y él tenía su equipo de sacerdotes, pero que no entraban al lugar santísimo, porque había un tabernáculo que era el lugar de reunión donde se adoraba también a Dios. Había una parte que se llamaba más externa, el atrio, que era donde todas las personas iban y celebraban y estaban atentos a lo que Dios decía al sacerdote. Había un lugar santo, ¿verdad? Que era como el segundo compartimiento donde se hacían los sacrificios. Allí la gente llevaba los animales, allí se degollaban, allí se tomaba la sangre. Pero había también un lugar, cuando digo tomar no era que se la tomaban, se la bebían, sino que tomaban la sangre para hacer el sacrificio. Y había un tercer compartimiento que era el lugar santísimo, donde el sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Una vez por año, a traer el sacrificio de toda una nación, ¿sabe? Y allí él se encontraba con Dios. Y esa sangre de los sacrificios era rociada allí en la tapa del arca de la alianza. Era un arca que era de oro, donde tenía una tapa y esa sangre era rociada en ese lugar. Eso es lo que significa propiciatorio. Y ¿sabe? Cuando él derramaba esa sangre, él estaba cumpliendo la ley que decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y era una de las maneras como el pueblo era espiado, eran espiadas sus culpas, quitadas sus culpas. Pero eso no quiere decir que el hombre era santificado. ¿Por qué? Porque ese mismo sacrificio que el hombre hacía con ese animal le hacía recordar que todavía era pecador. Y que tendría que seguir trayendo sacrificio delante de la presencia de Dios continuamente para poder ser acepto delante de la presencia del Señor. Y fíjense, quiero leerles algo ahí. En el Antiguo Testamento debía hacerse una expiación por las transgresiones individuales. Eran tipos de sacrificios que se hacían. Nótese que en Levítico 6, del 2 al 7, escuche lo que dice. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, para expiación de su culpa traerá el sacrificio a Jehová. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Dios. Si usted pecaba, usted tenía que traer un animal delante de Dios y se lo daba al sacerdote. El sacerdote, después de haberlo sacrificado, entonces le ofrecía a Dios y su culpa era perdonada. Pero cuando eran pecados congregacionales, es decir, pecados nacionales, porque también hay pecados nacionales, dice, si toda la congregación, en Levítico 4:13, de Israel hubiera errado, la congregación ofrecerá un becerro por la expiación. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Degollarán aquel becerro y Dios traía lo que era perdón a toda una nación. Entonces vemos, quizás para muchos no entiendan muchas de esas cosas, pero ¿cuál era la esencia de todo eso? Que para que una persona fuese perdonada de sus pecados, tenía que ofrecer algo, tenía que ofrecer un sacrificio delante de Dios. Si no había sacrificio, entonces no había perdón para la persona. Por eso es que Jesucristo se ofrece una vez y para siempre.
por cada uno de nosotros. Dice, una vez y para siempre. Ninguno de nosotros debe ofrecer ya ningún tipo de sacrificio de animales, y mucho menos humanos, para poder obtener el beneficio y el favor de Dios. Y eso me suena y me hace acordar a muchas religiones que todavía en tiempo presente están de alguna manera sacrificando animales para hacer sus rituales, para hacer sus consagraciones. Esto es totalmente ilegítimo. Amén. Entonces, en la imposición de las manos, los ancianos declaraban a Israel sin culpa. Y Dios y la presencia de Dios nuevamente volvía sobre la nación. Somos santificados, dice Hebreos 10:4-10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos que este sistema, ¿verdad?, permite que nosotros, que aquellos hombres eran perdonados. Y a través del cuerpo de Jesucristo y su sacrificio, Él expía nuestros pecados. Pero fíjese, a diferencia del Antiguo Testamento y el tiempo de la gracia, es que nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Y cada vez que nosotros vamos delante de la presencia de Dios, nosotros mismos podemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Usted no necesita irse a confesar con nadie. Usted no necesita ir a poner una persona delante de Dios para que le perdone los pecados. Usted puede ir confiadamente delante del Señor y hallar perdón también, así como socorro, perdón oportuno. Esa es la maravillosa gracia que reposa sobre nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y no solamente Jesucristo expía nuestros pecados una vez y para siempre. No solamente Él es sustituto, Él toma el lugar que nos correspondía tomar a cada uno de nosotros, sino que dice que Él es propiciación. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de Jesucristo nosotros nos hacemos favorables delante de Dios. Por eso Jesús murió por nosotros. Y por eso hoy usted y yo tenemos libre entrada, como les decía, delante del Señor. Si no fuese por su sacrificio, nosotros no tendríamos entrada delante de Dios, ni fuésemos llamados hijos de Él. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros recibimos al Señor? Que pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y sabes, como hijos de Dios tenemos totalmente legitimidad delante de su presencia. Porque dice su palabra que ya no somos bastardos ni advenedizos, sino que somos hechos coherederos juntamente con Jesucristo. Y esto es glorioso para cada uno de nosotros. Él sirvió de propiciación, que es el medio para reconciliar al mundo con Dios. Y lo más hermoso de todo esto es que Jesucristo nos dio un valor que antes nosotros no teníamos. Porque ¿en qué consiste la salvación? En que Él rescató nuestras vidas. Él pagó un precio por cada uno de nosotros, para que ahora nosotros fuésemos removidos de la condición donde estábamos y traídos al reino de su amado Hijo. Nosotros no podemos dejar de desentender todas estas cosas. No podemos, mis hermanos, vivir la vida como que si Cristo no hubiera hecho un sacrificio por cada uno de nosotros. Recordar el sacrificio de Jesús no es solamente para Semana Santa. Recordar el sacrificio de Jesús no es solamente cuando nosotros vemos una película. Tenemos que tomar en cuenta todos los días el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Si nosotros habláramos solamente del sacrificio y de la muerte de Jesucristo sin su resurrección, ese sacrificio estaría incompleto, uno sin el otro. Pero Jesucristo no se quedó en esa tumba, Jesucristo resucitó. ¿Y qué ganamos nosotros con la resurrección de Cristo? Nótese que con su pasión nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque Él conquistó por nosotros. Por su muerte nosotros ganamos ¿qué? Ganamos muchos beneficios. Somos perdonados. Él se presenta como sustituto. Él nos rescata del pecado, de la muerte, de la ira venidera que ha de acontecer en este mundo. Por su sacrificio en la cruz del Calvario, lo que nos tocaba a nosotros padecer, Él lo padeció por nosotros. Pero hay más beneficios.
En su resurrección también hay beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nosotros tenemos un intercesor que intercede por cada uno de nosotros. Y sabes, Él antes de irse le dijo a sus discípulos, yo no los voy a dejar solos. Jesucristo en su cuerpo estaba limitado porque era una persona como nosotros. No podía estar en todos los lugares. No podía hablarle a todas las personas en el mundo. Por eso nos dejó a su Espíritu Santo. Que Él mismo dijo, yo les enviaré uno igual que yo. El Espíritu Santo de poder, de autoridad. El Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, indistintamente donde estemos. Indistintamente en qué lugar nosotros nos encontremos. Él está con cada uno de nosotros. Él no nos ha dejado huérfanos. Él nos ha dejado empoderados. El poder y la autoridad de Cristo, escuche bien, así usted no lo crea, está en usted y está en mí. Porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Y Él dijo que iba a dar ese empoderamiento a la iglesia, que es su cuerpo y Él es la cabeza. ¿Cuáles son los beneficios para nosotros? Que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Que Él nos ha dejado su espíritu que nos guía a toda verdad. Su espíritu que nos ha revestido de poder y autoridad. Y esa autoridad es tan grande que dice que nosotros tenemos autoridad aún para destruir serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Tenemos un intercesor que está a la diestra del Padre. ¿Sabes? Porque cuando tú y yo oramos delante del Señor y quizás Dios Padre dice, ¿y quién es ella? ¿Quién es ella? Y Jesús le dice, ¿quién es ella? Ella es tu hija. ¿Y cómo el Padre puede reconocerla? Porque ella está cubierta con la sangre del Cordero. Por eso nosotros somos aceptos delante de Dios. Por eso podemos decir, Abba Padre. Podemos clamar al Señor y tener la seguridad de que Él nos está escuchando. Por eso aún cuando no entendamos cómo pedir delante de Dios, que aún cuando no sepamos qué pedir como conviene, dice que el Espíritu Santo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros, Él pide delante de Dios como conviene, porque Él sabe no solamente lo que hay dentro de nosotros, sino lo que hay dentro del Padre, según su voluntad. Es algo glorioso. Ya tú no es necesario que tengas una persona que interceda delante de Dios por ti. Tú mismo lo puedes hacer. Antes estaba el pueblo sujeto a un sacerdote. Ahorita todos podemos ir libremente delante de la presencia de Dios. Podemos establecer nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Pero muchas veces no lo hacemos. Porque sabes, porque pensamos que el tiempo de gracia es simplemente un tiempo para estar como nosotros querramos. Aprovechemos este tiempo de gracia, mis hermanos. Tomemos en cuenta lo que Jesucristo ha hecho por nuestras vidas. A ti no te costó nada el sacrificio, pero a Él sí. Y a veces creemos que eso no tuvo precio. Sí tuvo un precio. Que tú no lo hayas pagado es otra cosa. Pero la muerte de Jesucristo, la salvación que hoy cada uno de nosotros tenemos, tuvo un precio. El precio de la cruz, el precio de un cuerpo, el precio de una vida. Entonces, ¿nos ama o no nos ama el Señor? Entonces, ¿es una religión lo que nosotros estamos viviendo? En la religión no hay vida. En la religión no hay poder. En la religión no hay Espíritu Santo. En la religión no hay intercesor. Por eso nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos una comunión eterna con nuestro amado Dios. Yo te invito a que tú estés de pie, por favor. Y que nosotros en este momento podamos darle gracias a Dios por el sacrificio. Muchas veces le damos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado, por lo que nos ha concedido, las peticiones que nos ha concedido. Gracias, Señor, porque me libraste de la muerte. Gracias, Señor, porque me concediste esto. Gracias porque me diste aquello, porque tú has sido mi proveedor. Pero no le damos gracias a Dios muchas veces por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sabes, cuando hay agradecimiento en nuestras vidas, hay amor también. Porque nosotros podemos entender la inmensidad del amor de Dios. Nadie nunca va a hacer un sacrificio como ese por ti ni por mí. Nadie. Pero Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros. Y no nos olvidemos de esto, mis hermanos. Es la esencia de nuestra doctrina. Es la esencia de lo que nosotros creemos. Es lo que nos hace diferente ante las otras religiones que están adorando a personas que fueron halladas en el sepulcro. Personas que todavía conservan sus huesos en una tumba. Si nosotros buscamos los huesos del Maestro, nadie los va a encontrar.
¿Por qué? Porque Él está vivo, Él no está muerto. Él está a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. No digas nunca más, estoy sola, estoy solo. No digas nunca más, no tengo quien salga por mí. No tengo quien me quiera, no tengo quien me ame. Sí tienes quien te ame. Sí tienes quien está pendiente de ti. Sí tienes quien está intercediendo por ti. No le demos a otras personas el mérito que solamente Jesucristo tiene en nuestras vidas. No nos tomemos nada para nosotros que solamente Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sabes por qué estamos aquí gozando de su bendición, gozando de su presencia? Por gracia. Y gracia quiere decir un favor no merecido. Un favor, un regalo que se le ha dado a alguien cuando no lo merecía. Esa es la gracia y es el favor de Dios. Y sabes, cuando entendemos eso también, eso nos lleva, ¿sabes a qué? A bajar el dedo acusador y el dedo señalador. Porque muchas veces somos implacables con los errores de las personas. Muchas veces somos implacables con lo que otras personas pueden hacer en desobediencia, quizás en el mismo pecado. Y señalamos y juzgamos. Jesucristo no hizo eso por nosotros. Por eso cuando le trajeron a aquella mujer pecadora, que sí había pecado, que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, Él dijo, el que esté libre, el que esté sin pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra. Ese es el amor de Cristo. Es el amor de Jesús que murió por todos, por los que le rechazaron, por el que tenía las monedas en su bolsa, por el que tenía los palos en sus manos, por todos aquellos que hizo bien y le pagaron por mal. Él decidió ir a la cruz por cada uno de nosotros. Recordemos el peso de ese sacrificio. Y no es para que nosotros nos pongamos sentimentales, porque nuestra vida en el Señor no es emocionalismo ni sentimentalismo, sino es convicción. Porque sabes que al tercer día esa tierra que lo vio sepultado fue removida al tercer día con poder y gloria. Y aquel que tenía la legitimidad para atormentar nuestras vidas, para atormentar tu vida, ¿sabes lo que hizo Jesucristo con él? Le quitó el dominio y le quitó la potestad. No actuemos como que si todavía el peso de la condenación tuviera en nuestras vidas. No actuemos como que si el peso de la vergüenza todavía estuviera sobre nosotros. Jesucristo la removió por cada uno de nosotros. Él pagó el precio de tu enfermedad para que seas libre. No digas mi enfermedad, mi situación, es la de Él. Él la llevó por cada uno de nosotros. Si tú quieres, hacer legítima esa enfermedad en tu cuerpo. Pero sabes, por el sacrificio de Jesús es ilegítima. No tiene que estar en tu vida, no tiene que estar en tu cuerpo, porque Jesucristo lo pagó por ti y por mí.